Ok, vamos a comenzar nuestra octava sesión en esta hora y vamos a hablar un tema básico. Esta es información bien básica en nuestro trabajo con judíos, en nuestro interactuar con ellos. Cuando usted ya habló con un judío y ya abrió la puerta para poder hablar con él, usted ya le conoció, usted hizo el primer contacto y ya llegó al punto en que pueden hablar acerca de asuntos espirituales, acerca de la salvación de esta persona. Ahora, yo le recomiendo cuando usted conoce a un judío, obviamente preséntese de su nombre, dígale quién es. No le dé todas sus credenciales, soy cristiano, no todo eso, pero dígale quién es, soy fulano de tal, así, así. Y dígale que usted ama a los judíos, dígale que usted, obviamente sea sincero, no le mienta, que ama a los judíos, ame a los judíos, y dígale que a usted ora todos los días por la paz de Jerusalén. Obviamente hágalo, ¿verdad? Es un mandamiento para que debemos de seguir, tenemos que orar por la paz de Jerusalén todos los días. Pero dígale, esta mañana yo oré por la paz de Jerusalén. Y usted muéstrele que usted está del lado de Dios y del lado de la verdad y del lado de la Biblia. Y esa posición, esa postura que adoptamos es estar del lado del judío. Y entonces preséntese de esa manera. Usted es pro Israel, usted es pro judío, usted es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando usted hace eso, eso le va a ganar una amistad con el judío. Ahora, no hacemos esto como estrategia. Quiero que me quede claro esto. No estoy diciendo esta es la estrategia para llegar a los judíos. No. Si usted es insincero, si usted no tiene amor por el judío, eso no va a funcionar. Eso no es así. Estamos hablando de que tenemos un llamado al judío, tenemos un deseo de tratar con ellos, tenemos un deseo de llevarles el evangelio. Eso quiere decir que los amamos. Entonces no vamos a ser insinceros ni buscando tácticas de cómo convencerlos o doblarles el brazo para que crean lo que nosotros creemos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que amamos a los judíos, somos honestos en nuestra apreciación hacia ellos y simplemente somos expresivos del amor que Dios ha puesto en nosotros hacia ellos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esa es lo que vamos a hacer. Entonces, usted comienza la comunicación. Ahora, un judío, el judío es gente difícil. Escúcheme eso, hermano. El judío es complicado. El judío es difícil. El judío es, y disculpe la expresión, y lo digo con todo mi amor y todo respeto, pero el judío es un poquito cabeza dura. En cierta manera de aproximarnos. Mire, déjale un ejemplo. Cuando Dios aparece en carne a Moisés, Moisés vio a Jesús, Éxodo 3 y 4. Usted ve ahí que Jesús está hablando, Dios mismo está hablando con Moisés y Moisés lo reconoce, Moisés se postra, Moisés reconoce que está hablando con Dios. Y luego Dios lo envía a Egipto. ¿Qué hizo Moisés? No, Señor, yo no puedo ir, soy tartamudo, no puedo ir. Empezó a argumentar en contra de Dios. Ahora, escúcheme, si Dios se le aparece a usted, y eso no va a suceder, ¿ok? Pero si Dios se te aparece a ti y te manda que hagas algo, ¿qué va a hacer? Corriendo, sí, Señor, lo que quieras, y vamos y lo hacemos. Somos gentiles. El judío es un poquito más complicado. Cuando Pedro estaba orando, Pedro era un hombre espiritual, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en Jope, estaba orando en el techo, tuvo un éxtasis. Pedro estaba orando en comunión íntima con Jesús. Jesús le habla y él reconoce que Jesús le está hablando y le muestra un lienzo lleno de animales de todos, animales cuadrúpedos de todos. Y luego Jesús le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué dice Pedro? No, Señor. No, ¿cómo me pides eso? Tú sabes que ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Te está hablando el Señor, te está mandando algo. No te pongas a argumentar con él. Pero es que así es el judío. No es que sea malo, simplemente es diferente. Así es el judío. Pero por otro lado, cuando usted es sincero con el judío, cuando usted le ama, el judío es bien abierto. El judío es un amigo para siempre. El judío es alguien que aprecia y valora y conoce el valor de la amistad cuando es sincero. Entonces, es complicado llegar al judío. Sí, pero cuando quitas esa barrera de autodefensa que el judío tiene, cuando quitas eso puedes entrar y el judío se abre y el judío es miel, es un dulce. El judío es tu amigo sincero y espontáneo y abierto y es tu amigo incondicional. ¿Cómo rompo esa barrera? Bueno, ese es el asunto. Tienes que ser sincero y tienes que amarlo.
sinceramente y genuinamente. Vamos a hablar esta mañana acerca de las objeciones que tienen los judíos al Evangelio. Cuando ya hablaste con él, cuando ya ganaste su confianza, cuando él está dispuesto a escucharte, pueden surgir algunas objeciones. Muchas veces las objeciones de los judíos van a ser porque quieren pelear contigo, quieren debatir, quieren ponerte en tu lugar, quieren aclararte. Muchas veces ni siquiera van a objetar nada, ni siquiera van a discutir contigo, no quieren saber lo que les vas a enseñar. Pero otras veces tienen objeciones porque no saben, porque no entienden, porque ellos tienen su concepto de religión o su concepto de Dios. Entonces tú presentas algo completamente nuevo para ellos, novedoso para ellos, y pues entonces ellos no entienden y por eso salen con preguntas. Son algunas objeciones y debemos estar preparados para aclararles. Vamos a orar y continuamos. Señor, te suplico que nos ayudes en esta hora. Esta hora es muy importante. Aparte de entender cómo dar el Evangelio con el Antiguo Testamento, es muy importante esta clase para poder aprender a cómo tratar al judío según va respondiendo a nuestra presentación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender estos detalles. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Escúcheme, ahora, en el proceso de dar el Evangelio, usted sabe esto, una regla básica al dar el Evangelio. No se vaya por las preguntas que le haga. Usted está dando el Evangelio, somos pecadores, estamos perdidos del plan de salvación, estamos condenados al infierno, solamente Cristo salva, las obras no nos pueden salvar y tenemos que pedirle a Él que nos perdone y nos salve en arrepentimiento. Arrepentimiento es nuestra manera de pensar en cómo ser salvos, ¿ok? Entonces tenemos que pedirle a Él, este es el plan de salvación, tenemos que pedirle salvación a Jesucristo. En el proceso, con un judío puede tardar horas, días, meses o años en estar presentando el Evangelio y repitiéndolo para que él llegue a una decisión. Pero en el proceso él va a tener preguntas. Ok, no conteste las preguntas directamente. Recuerde eso es fundamental cuando presente el Evangelio. Usted manténgase en el Evangelio. Cuando termina la presentación del Evangelio, entonces ahora sí vamos a ver preguntas. Porque usted empieza a tomar preguntas y a saltar, nunca va a llegar a una conclusión, sino que va a brincar de un tema a otro y a otro y a otro, y eso simplemente lo usa el diablo para hacer distracción. Entonces usted sabe eso y tenga cuidado con eso. Pero hay algunas objeciones. En Israel tuvimos la bendición de testificarle a una pareja, a un matrimonio de judíos que venían de Turquía. Hicieron aliyá, ellos llegaron a Israel. Muy interesante, estas dos personas, tanto ella y él, eran Cohen. Según la tradición, según lo que los judíos enseñan, los Cohen son descendientes de Leví. Y ambos eran Cohen. Y estaban ahí en Israel, los conocí en el Ulpan y en la escuela de hebreo, y los invitamos a nuestra casa, invitamos a cenar comida mexicana, vinieron, mi esposa les preparó algo y estaban muy contentos, y llegamos al punto, esa misma noche ellos mismos nos permitieron presentarles el Evangelio, hablamos con ellos. Al terminar la presentación del Evangelio con el Antiguo Testamento, los dos me dijeron, no quisieron hacer ninguna decisión, no quisieron decir ni bueno ni malo acerca de Jesús, no quisieron decir nada, quizás por no ofenderme, por lo que sea, no importa. El asunto es esto fue lo que ellos dijeron. Jamás habíamos escuchado esa versión de nuestra Biblia, hablando del Antiguo Testamento. La presentación de Jesucristo, del Mesías en el Antiguo Testamento, dijeron, jamás habíamos escuchado esa presentación o postura de nuestra Biblia. Dijeron, muy interesante, lo vamos a pensar. Se fueron. Después se movieron a otra ciudad, perdí el contacto con ellos y ya no pude seguir hablando con ellos, pero fueron muy amables. El asunto que le digo con esto es que el judío va a tener algunos argumentos porque lo que le presentamos generalmente es nuevo para ellos. Sí saben de Jesús, si están en contra de Jesús, ya están mentalizados en contra de Jesús, pero no saben el plan de la salvación que les vamos a presentar. Entonces, va a haber algunos argumentos que ellos van a presentar. El primero puede ser, o alguno de ellos puede ser, ellos van a decirle, bueno, todos los gentiles son cristianos. Nosotros somos judíos, nosotros no debemos ser cristianos. Pero todos los gentiles son cristianos. Bueno, ¿cómo contestamos a eso? Bueno, le vamos a contestar que tenemos que enseñarle quién es un cristiano. Vea por favor San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Ahora estos versículos no se los va a usted enseñar a él. Son versículos para que usted entienda qué le va a contestar y por qué le va a contestar y en qué sentido le va a contestar. Él no le interesa estar viendo usted la presentación de su defensa en cuanto a que usted es cristiano. Juan 1, por favor, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos, todos los gentiles no somos cristianos, no, porque todos los gentiles no han recibido a Cristo, número uno. Pero número dos, no somos nada más cristianos, sino somos más que eso, somos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Vea Mateo 7, por favor, también en su Biblia. Mateo 7. Y vea el versículo 21, por favor. Mateo 7, 21 dice ahí,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todos los gentiles son cristianos. Ahora, recuerde que el contexto del judío es que todos los gentiles son cristianos, todos los gentiles somos católicos, es lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos entienden de acuerdo a su mundo, a lo que han sido enseñados, pero hay que enseñarle, no mire, no todos los gentiles somos cristianos y hay que explicar la diferencia de lo que es un cristiano verdadero y lo que es un católico. Y a propósito, un católico no es cristiano, catolicismo no es cristianismo, el catolicismo es marianismo. Ellos adoran a María por encima de Jesús. También adoran a Jesús y a otros santos más. Pero el catolicismo no es cristianismo 100%, ¿okay? No es cristianismo, así es sencillo, no 100% ni un 1%. Catolicismo no es cristianismo, ¿okay? Pero hay que enseñar la diferencia. A una maestra de escuela judía, la maestra Nora, vino a nuestra casa y la invitamos, hicimos amistad con ella y le presentamos el Evangelio y todo el tiempo ella se cerró, no, hasta que yo le dije, ¿por qué no quiere escuchar? Dijo, porque yo no quiero tener ninguna enseñanza que viene de Roma. Entonces ahí cambió el asunto. Entonces tomamos toda una tarde para explicar la diferencia entre el cristiano verdadero, el cristianismo que Cristo estableció y la Iglesia Católica. Después de explicarle un poquito de historia acerca de eso, de cómo surgió la Iglesia Católica, cómo nació, ella dijo, yo nunca había escuchado eso. Dijo, entonces estamos equivocados, ella misma dijo. Estamos equivocados al creer que todos son iguales y que todos son católicos y que todos nos odian y que todos nos quieren matar. Dije, sí está equivocada. Hay que presentarle quién es un cristiano verdadero, un hijo de Dios que sigue las enseñanzas de Cristo. Si seguimos las enseñanzas de Cristo, no vamos a ser antisemitas, no vamos a ser en contra del judío. Ahora, hay una expresión que usan para los gentiles que es el antisemitismo cristiano. Estas dos palabras no pueden estar en la misma frase. O eres antisemita o eres cristiano. Pero si eres cristiano no puedes ser antisemita. Antisemita es ser antijudío. No van las dos frases. Tú no puedes amar a Jesús y odiar a los judíos. Tú no puedes amar a Jesús y hablar mal de los judíos. Eso es antisemitismo. Y no existe el cristianismo antisemitismo. O eres cristiano o eres antisemita. Si hay alguien que profesa que es cristiano y es antisemita, tiene varios problemas y más problemas que eso, créame. ¿Okay? Y el que ama a Dios tiene que amar lo que Dios ama. ¿Todos los gentiles son cristianos? No. Mira, hay que entender. Estos son católicos, otros son protestantes, estos son bautistas, son diferentes. Y hay que entender, el cristiano verdadero es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús y que ama a Israel. ¿Estamos claros? Una segunda objeción que el judío puede tener, o un argumento que puede tener para no escuchar el Evangelio, dice, nosotros tenemos nuestra propia religión, no necesitamos otra. ¿Qué contestamos a eso? Bueno, le contestamos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. El judaísmo no es una religión. Es una religión a como está establecida en nuestros días, como la tienen los rabinos, pero no es una religión desde el contexto bíblico. Dios nunca le dijo a Israel qué hacer como religión. No les dijo qué reglas seguir. Dios les dijo a Israel que obedecer. Estos son los mandamientos que tienes que saber y obedecer. Pero Él no les dijo qué creer, Él no les dijo qué tenían que creer, cuál era su fe. Simplemente les dijo, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y el que no haga estas cosas morirá por no obedecer. Pero no les dijo qué creer. Entonces no es una religión. Dios nunca inventó una religión. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Cristianismo no es una religión. Escuche bien, cristianismo no es una religión. Cristianismo verdadero es una fe. Simplemente creemos lo que Dios dice y practicamos lo que Él dice. Pero el cristianismo no es una religión. La única referencia en cuanto a religión, y bueno, no vamos a entrar en cuanto a eso, está ahí en Santiago y vea lo que dice. Tiene que ver con práctica, pero no tiene que ver con fe. Y eso es otro asunto. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia religión. ¿Qué le contestamos? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y hay que aclarar, ninguna religión salva, ninguna religión nos hace mejores, ninguna religión nos acerca a Dios. Y Moisés no les dio un mandamiento de tener una religión. Moisés simplemente les dijo lo que tenían que hacer. Tercero, ellos van a decir, nosotros tenemos un pacto con Dios, no necesitamos uno nuevo. Nosotros ya tenemos promesas, ya tenemos pactos, estamos esperando a un Mesías, nosotros ya estamos en una era mesiánica, depende con quién hable usted, hay diferentes formas de pensamiento. Nosotros ya tenemos un pacto con Dios, no necesitamos uno nuevo. Bueno, ¿qué le contestamos a eso? Cuando recibieron toda la ley de Moisés en el monte Sinaí, la nación de Israel aseveró, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Verdad? Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 8. Todo lo que Dios ha dicho, lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19, 8. Bueno,
¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, Dios les advirtió que cualquier violación a su pacto traería castigo. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Deuteronomio 28, 15 al 68. Usted lo estudia después. Dios les advirtió, si ustedes violan mi pacto, va a haber castigo. ¿Qué pasó? Israel dejó el pacto. Vamos a ver eso en la Biblia. Jeremías, Dios prometió en el libro de Jeremías que iba a haber un nuevo pacto. Vea Jeremías 31, por favor. Jeremías, ya estuvimos en este capítulo, vamos a ver un detalle más aquí, por favor. Jeremías 31, 31, dice aquí en la Biblia, al versículo 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios está prometiendo a Israel y a Judá hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Si ya tienen pacto. Dice versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos. Dice Jehová, tenemos un pacto ya, no necesitamos... tenían un pacto. Pero Dios dice en Jeremías que ustedes lo violaron. Ustedes no guardaron el pacto. Y por eso Él dice, está bien, violar el pacto, pero no se preocupen, vamos a hacer un nuevo pacto, no hay problema, dice Dios. Versículo 30 y ¿dónde andamos? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Dios y luego con la casa de Israel, y luego ahí describe el pacto que Dios va a hacer con Israel. Entonces, Dios prometió un nuevo pacto a Israel. Entonces, ya tienes un pacto, sí, pero necesitas el nuevo pacto, porque si estás con el antiguo pacto no llegas a ningún lado. Ahora, ¿por qué Dios daría un nuevo pacto? Y el nuevo pacto es Jesucristo, obviamente, Mateo 26, 26. Pero el nuevo pacto, ¿por qué Dios daría uno nuevo? Bueno, 3 razones básicas. Número 1, para dar mejores promesas. Número 2, para mostrar un mejor sumo sacerdote. Y número 3, para hacer un mejor sacrificio. Yo le recomiendo, usted que trabaja o va a trabajar con judíos, de un estudio a conciencia del libro de Hebreos. Y usted va a ver ahí que Jesucristo es mejor que los ángeles, Jesucristo es mejor sacerdote, Jesucristo es mejor que Moisés, Jesucristo es mejor que la ley, Jesucristo es mejor que los sacrificios, Jesucristo es mejor que todo. Él es un nuevo pacto, Jesucristo está por encima de todo. Entonces, para mejores promesas, mejor sumo sacerdote y mejor sacrificio. Una pregunta más. Ellos pueden decir, bueno, nosotros tenemos la Torá, tenemos el Pentateuco de Moisés. Dios se la dio directamente a Moisés. ¿Para qué necesitamos el evangelio que ustedes nos traen? La respuesta la vemos en Deuteronomio 27, 26. Por favor, vaya ahí. Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Dice ahí, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, esta maldición la está promulgando Dios y aquí por boca de Moisés. Maldito el que no confirme, que no esté de acuerdo, el que no haga las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, tenemos la Torá, sí, pero están bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque han pecado. Ahora, no estamos ofendiendo al judío, igual que los gentiles. Estamos bajo maldición de Dios porque hemos pecado. Por eso necesitamos a Cristo para poder ser salvos. ¿Ok? Entonces, los judíos dicen, tenemos la Torá, bueno, pero están bajo maldición. Deuteronomio 6.5, vea por favor lo que dice ahí. Deuteronomio 6.5 es un pasaje que usted debe conocer porque el judío se agarra de él, incluso lo repite todos los días, es parte de la oración diaria que ellos hacen. Pero Deuteronomio capítulo 6, por favor, vea lo que dice el versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una pregunta, ¿usted siempre ha amado, amigo judío, a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Sí. No, no sea mentiroso. No es cierto. Si fuera un sí rotundo, nunca pecarías. Cuando pecamos es porque nos damos permiso de hacer algo que ofende a Dios. Entonces, no siempre hemos amado a Dios, y nosotros los gentiles también, de la misma manera. No siempre has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿sí o no es cierto? Bueno, sí, sí es cierto. Entonces es por eso que necesitamos las buenas nuevas. Por eso es que necesitamos el nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel, Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, porque somos pecadores. Siguiente pregunta. Judío puede argumentar, los judíos no necesitamos un mediador. Tú me dices que para que yo llegue a Dios necesito a Jesucristo.
Jesucristo es el mediador. Los judíos no necesitamos un mediador. Nosotros vamos directamente a Dios. Eso no es cierto. Primero, nadie se puede acercar a Dios directamente. Nadie puede ir a Dios sin un mediador. Pero el asunto es esto. La respuesta para el pueblo judío es esta. Los judíos siempre han tenido intercesores. Siempre ha habido alguien que medie entre ellos y Dios. Moisés en el monte Sinaí. Vaya por favor a Éxodo 32. Éxodo 32 en su Biblia, por favor. Éxodo 32. Vea por favor ahí los versículos, hermano, 31 al 35. Éxodo 32, 31 al 35 dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aquí Moisés está intercediendo por el pueblo. Y Moisés se pone en medio de Dios y del pueblo. Y eso sucedió en repetidas ocasiones. Moisés intercediendo por el pueblo. Incluso cuando Moisés subió al monte Sinaí para tomar la ley de Dios, el pueblo de Israel estaba asustado viendo al monte humear y temblar, y viendo la presencia de Dios, y viendo el estruendo de bocina. Tenían miedo, escuchando y viendo. Y dijeron: no, Moisés, no, ve tú con Dios. Y lo que Él te diga, vienes y nos dices. Ellos mismos buscaron un mediador. Israel siempre ha tenido un mediador. Samuel, el profeta Samuel, en Mizpa. Vaya 1 Samuel capítulo 7, por favor. 1 Samuel capítulo 7. También Samuel era un mediador. Samuel era juez, profeta y sacerdote. También era un mediador de Israel. Capítulo 7, por favor. Versículos del 7 al 13, hermanos. Por favor, dice ahí: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre ellos, sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Israel le pidió a Samuel, él era el líder del pueblo, era juez, profeta y sacerdote. Ellos le pidieron: Samuel, ora a Dios porque vienen los filisteos a atacarnos. Espera, ¿por qué Israel no oró directamente a Dios? Vamos todos a hincarnos, a postrarnos, vamos a clamar a Dios por la victoria. Ellos fueron con Samuel. Ellos tuvieron un mediador entre Dios y ellos. Y Samuel tomó esa posición. Samuel no dijo: no, ustedes oren, vamos a orar todos juntos. No, Samuel hizo un sacrificio, se acercó a Dios, y él intercedió por el pueblo. Y Dios escuchó a Samuel, no al pueblo. La intercesión de Samuel que él hizo con Dios por el pueblo, Dios contestó y Dios dio la victoria ese día. Israel siempre ha tenido mediadores. No se asuste de que necesita otro mediador para acercarse a Dios. El sumo sacerdote, según Éxodo 30, versículo 10, quien siempre hacía expiación por el pueblo. Había un sumo sacerdote quien hacía la expiación el día del perdón, en Yom Kippur, el día de expiación, y hacía expiación entre Dios y el pueblo. Primero el sacrificio, el animal por sí, por su familia, después por el pueblo. Pero siempre ha habido alguien entre Dios y el pueblo. Entonces, ¿necesitamos un mediador? Sí, tú también necesitas un mediador, amigo judío. Siguiente objeción. Ellos van a decir: Jesús no clamó ser el Mesías. Jesús no clamó ser el Mesías. Ellos dicen: no, Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Bueno, sí lo hizo. Primero lo hizo en Juan 4. Vaya por favor ahí. San Juan capítulo 4. Sí lo hizo en repetidas ocasiones. San Juan capítulo 4. Vea por favor el versículo, aquí hablando él con la mujer samaritana. Vea lo que dice en el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana le había dicho: sabemos que va a venir el Mesías, ¿ok? Jesús le dijo: mira, no batalles, yo soy el que habla contigo. Así de sencillo. Jesús declaró su mesianidad y deidad. Vea San Juan capítulo 9, versículo 37. San Juan 9, 37, por favor, ahí en su Biblia. Juan 9, 37. Dice ahí, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Versículo 35, para el contexto, perdón. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo:
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Cristo declaró que él era el Mesías y Cristo declaró que él era Dios. Y la gente le creyó. Aquí tenemos estas dos personas que le creyeron. Jesús declaró también en Marcos 14. Vea Marcos 14. Ahora, no solamente a esta, sí a una mujer samaritana, ok. No solamente sí a este hombre que él había sanado. Pero vea por favor Marcos en su Biblia, por favor Marcos capítulo 14. Y vea el versículo, vamos a partir del 61. Marcos 14, comenzando el versículo 61, por favor. Dice ahí el versículo 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Cristo es el Mesías, el Hijo del bendito. Ajá, ellos sabían que Dios tiene un hijo, con mayúscula. Sí, está en el Antiguo Testamento eso. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí tenemos a Cristo declarándose a sí mismo Dios y Mesías delante del Sanedrín, delante de los líderes del pueblo de Israel, los líderes religiosos. Había fariseos ahí, el sumo sacerdote, y había otros testigos más alrededor. Entonces Jesús sí declaró que era Dios ante los líderes religiosos de Israel, los líderes del pueblo, y declaró que era el Mesías. Cristo además se hizo igual a Dios. San Juan capítulo 5. ¿Por qué cree usted que los judíos lo querían matar? Porque él decía que era Dios. Él decía que él era el mismo, el Señor. Dice San Juan 5:7. Perdón, no estamos, sí, perdón, versículo 17, me equivoqué. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según la tradición de ellos, no según lo que la Biblia enseñaba, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo dijo que él era igual a Dios, que él era Dios, que él era el Mesías, y por eso lo querían matar. Y la gente entendió que él se proclamaba Dios a sí mismo. Jesús aceptó adoración en Mateo 28:9 y Marcos 5:6. Jesús declaró que el Mesías había llegado en Lucas 4:16, hablando de sí mismo. Los judíos deben entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y también el Mesías de Israel. Escuche bien. En trabajar con judíos, cuando usted dé el Evangelio, el judío puede decir, ok, y esto sucede. El judío puede llegar al punto de decir, está bien, yo entiendo que Dios es mi Salvador. No, eso no funciona. Tiene que ser más específico. Tiene que llegar al punto el judío de reconocer que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que vino aquí, el que nació de la Virgen María, ahora ya existía desde antes, Jesús es eterno, pero el que vino y nació de la Virgen María en Belén y que llevó su ministerio aquí en la tierra y que fue muerto, crucificado, sepultado y que resucitó, ese Jesús, ese personaje histórico, tienes que reconocer que Él es Dios, que Él es el Mesías. Es la única manera de ser salvo. Porque si hay judíos que dicen, está bien, yo no quiero ir al infierno, quiero salvarme, quiero orar a Dios y reconocer que Dios es mi Señor. No funciona así. No estamos hablando de Dios el Padre, no estamos hablando de una persona abstracta o nada más Dios. No. Estamos hablando de la persona histórica Jesucristo. Jesús el Mesías es quien deben de reconocer para ser salvo. Vamos adelante, por favor. Una excusa más o una pregunta que pueden tener, un argumento que pueden tener los judíos. Ustedes los cristianos creen en 3 dioses. La Shema, que es Deuteronomio 6:4, es la doctrina de fe más básica del judaísmo, porque la Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos dicen, oye a Israel, Adonai, el Señor, dicen ellos, no dicen Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ellos dicen, no, ustedes creen en 3 dioses. Nosotros creemos lo que dice la Shema, que hay un solo Dios. Ahora, ¿qué respondemos a eso? Por supuesto que hay un solo Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Jesucristo enseñó que hay un solo Dios. El apóstol Pablo enseñó que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. Vamos a verlo, por favor. El apóstol Pablo enseñó que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. El Señor Jesucristo no tenía problema con eso. Él sabía que había un solo Dios. 1 Timoteo 2:5 dice aquí, porque hay un solo Dios. ¿Está claro?
Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Marcos 12:29, Jesús declaró que hay un solo Dios. Ahora, la Biblia judía revela la pluralidad de Dios. Y la Biblia judía me refiero al Antiguo Testamento. Tanaj revela la pluralidad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver por favor Isaías 48. Isaías 48. La Biblia misma enseña que Dios es un Dios plural. Plural. Isaías 48, hermanos, por favor, ve el versículo 16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo. Ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A ver. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Dice, porque desde el principio no hablé en secreto. Entonces, ¿quién está hablando aquí? No es Isaías, porque está refiriendo en tiempo desde el principio, está hablando Dios mismo. Dice, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Ahí estaba yo. ¿Quién? Dios. ¿Quién estaba en el principio? Dios. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas personas son? Tres. Vea un texto clave, hermanos, para hablar con judíos y ayudarles a entender la mesianidad de Jesús, por entender que Jesús es Dios, porque hay un Dios plural. Un texto clave es Zacarías capítulo 2. Vaya ahí, hermano, por favor. Zacarías capítulo 2. Quiero mostrar unos versículos ahí. Hay dos textos, dos puntos principales que le mostramos a un judío cuando testificamos a ellos, que son los que llevan al judío a un punto donde ya no hay para dónde hacerte, donde tienes que entender, donde conscientemente o eres salvo o rechazas a Jesús y entiendes que te vas a ir al infierno. Hay dos puntos básicos que nosotros usamos cuando hablamos con ellos. Uno es este pasaje para mostrarle al judío la pluralidad de Dios y mostrarle que Jesús es Dios. Y mostrarle también, Isaías 50, es la muerte del Mesías, la muerte de Jesús siendo Dios mismo. Ese es un punto. El otro punto, no lo vamos a ver probablemente en esta sesión, tal vez más adelante, es acerca de la fecha exacta que se da para la muerte del Mesías, profetizada en Daniel 9 y cumplida exactamente después de 173.880 días cuando es presentado Jesús, y luego después de eso, después de la semana 69, Cristo es muerto. Con esos dos estudios que le mostramos al judío presentándole a Jesucristo como Mesías, ninguno de con los que hemos hablado hasta ese punto ha rechazado a Jesús como Salvador. Pero vamos a ver ese versículo. Vea por favor Zacarías capítulo 2, versículo 5. Comenzamos desde ahí. Ahora este es en castellano. En hebreo los versículos son distintos. No recuerdo, creo que son 2 o 4 versículos más adelante. No tengo aquí las notas. Pero ve aquí por favor, versículo 5 dice, yo seré para ella, dice Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Ok? Está hablando Dios. Muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Huí de la tierra del norte, dice Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dice, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. 7. ¿Quién está hablando? Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando aquí? En el contexto y en este versículo, ¿quién está hablando? Jehová. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Un momento. Dios está hablando y Dios está diciendo que alguien lo va a mandar, alguien lo va a enviar. ¿Quién va a mandar a Dios? ¿Quién va a enviar a Dios? ¿Quién tiene autoridad sobre Dios? Dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Siguiente versículo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Quién está hablando? Jehová. Pero dice, cuando yo venga, Él me va a enviar y cuando yo venga van a ustedes a saber que Jehová me envió. ¿Cuántos dioses hay? Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo. ¿Quién está hablando en contexto? Dios. Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando? Dios. Versículo 11. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Dios está diciendo, cuando yo venga, voy a morar en medio de ustedes, y eso es literal, eso no es simbólico. Va a morar Dios mismo en medio de ellos. Y dice, cuando yo venga, ustedes van a reconocer que Dios me mandó. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Cuántas personas son? Son más de una persona. Son más de una persona. Entonces la Biblia enseña acerca de la pluralidad de Dios. No creemos en 3 dioses.
creemos en un solo Dios. Y la Shema misma, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ella misma provee apoyo para eso. La palabra ahí es la palabra Ejad. De Jehová uno es Ejad. Ahora, Ejad es como, por ejemplo, las llaves de mi coche. Esto es, ¿cuántos llaveros tengo en la mano? Ejad, tengo uno. ¿Cuántas llaves son? Son 2 llaves. Cuando usted toma un racimo de plátanos, de bananas, ¿cuántos racimos tiene? Ejad. ¿Cuántos plátanos son? Toma usted un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos son? 1, Ejad. ¿Cuántas uvas son? Son varias. Y no vamos a entrar más aquí en detalle, pero por ejemplo la palabra Elohim se encuentra más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Elohim es una palabra compuesta. Él es Dios. La terminación im pluraliza la palabra. Está hablando de un Dios plural. Es usada 30, 31, 32 veces en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, ahí la palabra hebrea Elohim, es un Dios plural. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre. Está hablando en plural. Ahora los rabinos le van a dar un montón de explicaciones en cuanto a eso, pero ninguna satisfactoria, porque Dios está hablando en forma plural. ¿A quién le está diciendo a Dios que vamos a crear al hombre? ¿A los ángeles? Vénganse ángeles, vamos a crear al hombre. Por supuesto que no, eso es absurdo. ¿Al diablo? Por supuesto que no, eso es ridículo. ¿A quién le está diciendo Dios? ¿Vamos a los serafines, a los arcángeles, a los 4 seres vivientes? Por supuesto que no. Dios está hablando consigo mismo y está hablando de manera plural a sí mismo. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Pero cuántas personas son? Son más de una persona, Dios mismo. Yo no entiendo eso. Qué bueno, que no eres Dios. Nadie puede entender cómo es un solo Dios con 3 personas. Nadie puede entender. Si tú lo entiendes y lo puedes explicar, es que tú eres Dios. De ahí en fuera nadie puede entender eso. Pero lo creemos, como el resto de la Biblia, por fe, porque ahí está. ¿Me están siguiendo? Siguiente argumento. Dice, ¿cómo puede ser Jesús Dios y hombre a la vez? ¿Cómo puede Jesús tener las 2 naturalezas? Bueno, eso no es complicado. Dios, escuche bien, si Dios quisiera hacerse hombre, ¿Él puede hacer eso? La respuesta es sí. ¿Cuál sería el conflicto? Yo no dejaría de ser Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. No. Y sí lo hizo. Dios se hizo hombre a sí mismo. Él tiene cuerpo. Ahora estoy diciendo que Dios es cuerpo. No, recuerde, hay un solo Dios, pero son 3 personas distintas. Pero la segunda persona en la deidad, que es Dios en carne, Él se hizo carne y eso no es nada nuevo. Vaya por favor en su Biblia, Génesis 12, déjese lo enseño. Abraham ya sabía que Dios se hizo carne, déjese lo enseño ahí. Es más, no solo sabía, sino que lo vio y platicó con Él. Vaya a Génesis 12 por favor. Ahora, esto estamos hablando Antiguo Testamento, estamos hablando de los escritos de Moisés. Versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham. A ver. ¿Apareció? ¿Qué quiere decir aparecer? Quiere decir hacerse visible. Dios se hizo visible a Abraham. Abraham vio a Dios y platicó con él, es lo que dice la Biblia. Ahora un texto más claro todavía, vaya a Génesis, bueno, lo mismo. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció. No dice que le habló Jehová, no dice que vio en visiones a Jehová, no dice que soñó a Jehová, dice que le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios poderoso delante de mí, sé perfecto. Y luego comienza un diálogo entre los dos. Abraham vio a Dios. Capítulo 18, versículo 1. Ahora, nadie puede ver a Dios. ¿Okay? Lo que me refiero con que Abraham vio a Dios es que vio a Dios hecho carne. Vea Génesis 18, versículo 1. Después le apareció, ¿quién? Jehová. En el encinar de Mamre, estando él ya sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra. Qué interesante. Esta historia es interesantísima. Apréndasela para que cuando hable con judíos. Génesis 18, está Abraham en su tienda, al fresco del día allá afuera de su tienda, por el calor que hacía probablemente. Y luego ve a Abraham venir a 3 varones. Pero la Biblia dice que Jehová se le apareció. Ahora, si usted continúa leyendo el siguiente capítulo, usted va a ver que los 2 varones que se fueron eran ángeles, pero Abraham vio a 2 ángeles y a Dios hecho carne, porque ahí dice que es Jehová quien se apareció. Entonces, por eso yo creo que es Dios, porque ahí dice eso, pero hecho carne se apareció. Entonces, pero vea que eso es interesante. Abraham ya conocía a Dios. Abraham no era un idólatra o un pagano. Y cuando se acercaron, Abraham fue corriendo de su puerta, llegó a ellos 3, pero Abraham hizo algo interesante. Abraham se postró, Abraham adoró.
Ahora, Abraham no era pagano para adorar a cualquier persona o para adorar a un ángel o para adorar a cualquier imagen o a cualquier persona. Y eso no es cultural, escúcheme. No es que así se acostumbraba a postrarse. No, no es cierto. No es cierto. La expresión que está usando aquí es de adoración. Y él le dio respeto y le brindó honor reconociendo que él era Dios mismo. Y él los invitó a entrar a su tienda, a su casa, vinieron a su propiedad y él les preparó de comer, llevó y mató un animal. Y los llevó usted puede ver el contexto y les sirvió de comer y Dios mismo hecho carne con los dos ángeles y Abraham comieron juntos. Y a propósito, no comieron comida kasher, comida kosher, comieron carne con leche. Interesante. Dios no come kasher, solamente los judíos. Pero ellos estuvieron comiendo ahí y ahí dice la Biblia que Dios mismo hecho carne comió. Entonces no es nada nuevo que Dios haya aparecido, se haya hecho carne. Ya está en el Antiguo Testamento. Y hay muchos otros textos. Le voy a dar algunos. Éxodo 3:2, 3 y 4. Éxodo 16, Éxodo 4, del 1 al 5. Y 1 Samuel 3:21. Y hay muchos otros textos más de que Dios se hizo carne en el Antiguo Testamento. Jeremías 23, 5 y 6. Por favor, vaya ahí. Jeremías 23, 5 y 6, por favor. Jeremías 23, 5 y 6. Dice ahí, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se va a llamar este Mesías o este rey que viene a reinar? Jehová. Justicia nuestra. Cuando venga el Mesías, por segunda vez, estaba profetizado que iba a venir 2 veces según Isaías 11, pero cuando venga por segunda vez el Mesías, él va a reinar. Y cuando reine, ¿sabe cómo se llama? Se llama Dios, se llama Jehová. Entonces, ¿Dios se hace carne, sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el Dios, hombre y Dios a la vez? Bueno, porque ya ha sucedido. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y ya lo vimos eso. Isaías 9, 6 y 7 y 7, 14, léalos después, nos hablan acerca de lo mismo, que un hijo nos es dado, ¿okay? Y el principado sobre su hombro y los nombres que tiene. Ese bebé es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un argumento más ya para terminar aquí, aún nos queda bastante, pero para terminar. Siguiente argumento. El judío puede decir, ¿cómo puedo aceptar una fe que enseña que una virgen pudo tener un hijo? Otra vez, una respuesta bien sencilla. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No puede hacer Dios que una virgen tenga un bebé si Él quiere? Y más que eso, ¿no puede hacer Dios que una virgen tenga un bebé cuando ya lo había profetizado? Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero escuche. Algunos de ustedes intelectuales, teólogos, me va a decir, sí, pero la palabra hebrea ahí para virgen es alma, que puede ser doncella. De acuerdo, pero escuche bien. Entonces, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro? Hay que entender el contexto de lo que está diciendo. Si es una doncella, cualquier doncella puede tener un bebé, pero aquí el milagro, la señal que está ofreciendo Dios a través de Isaías al pueblo es que una virgen, una jovencita que no ha conocido a un varón íntimamente va a tener un bebé. Esa es la señal. Una virgen va a concebir y va a dar a un hijo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Lucas 1:35 explica cómo Dios llevó a cabo esto. Bueno, el Espíritu Santo simplemente puso el bebé Jesús en el vientre de María, así de sencillo. Dios controla pero eso no es posible. Dios controla todas las leyes de la naturaleza. Dios controla la vida, Él es el creador de la vida, Él lo hizo así, Él lo planeó así, Él quiso hacerlo así. No te metas, simplemente créelo, no argumentes contra Él. Siguiente argumento. ¿Cómo puedo permanecer judío y creer en Jesucristo? Muchos judíos no entienden y nosotros hemos batallado con esto hasta que les hemos enseñado. Cuando muchos judíos dicen, no, pero es que si creo en Jesús, tengo que ir a la iglesia y todo eso, yo no voy a ser judío, voy a ser gentil. No hay que entender eso. ¿Qué es lo que te hace judío? Judío no eres judío por religión. Ser judío no es una religión, no es una raza, no es una nacionalidad. Ser judío es una identidad. Es una identidad que Dios te dio y eso no se cambia, no lo puedes perder. Por un ejemplo nada más, en el tiempo de Eliseo, la mayoría de los israelitas adoraban a Baal, en el tiempo de Elías también. Adoraban a Baal. ¿Dejaron de ser judíos? No, la identidad judía no la pierdes jamás. ¿Puedes perder tu identidad? No puedes. Sigues siendo judío. Lo que eres un judío, pero creyendo en el Mesías de Israel, en Jesucristo. Y por último,
Si yo sigo a Jesucristo, contravengo las enseñanzas de Moisés. Si yo acepto a Jesús, entonces me contradigo con lo que Moisés enseña. La respuesta, no, no, sino que confirma las enseñanzas de Moisés. En Deuteronomio 18:15, Moisés les profetizó: profeta como a mí de entre vuestros hermanos os levantará el Señor, a él oiréis. ¿No? Entonces, Moisés profetizó acerca de Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando el judío cree en Jesús, confirma la enseñanza de Moisés. Ahora, escuche esto, hay muchas similitudes entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, ambos ayunaron 40 días y 40 noches, Éxodo 24:18 y Mateo 4:2. Ambos proveyeron milagrosamente para el pueblo, Éxodo 6:7 y Mateo 14:31. Ambos exitosamente dieron órdenes a las aguas y éstas obedecieron, Éxodo 14:22, Mateo 8:27. A ambos les habló Dios directamente, Números 12:6 al 8 y Juan 14:10. Ambos estuvieron en la presencia de Dios, aquí en la tierra, Éxodo 34:29-30 y Jesucristo en Mateo 17:1 al 2. Ambos trajeron un pacto de sangre a Israel de parte de Dios, Moisés en Éxodo 24:8 al 10 y Jesús en Mateo 26:28 y Hebreos 8:6. Ambos hicieron grandes señales y milagros. Éxodo 14:1-22, Moisés, y Jesús en Juan 11:34. Muchos otros textos, apúntelos. Juan 11:43-44, Lucas 7:11-17, Lucas 4:31-37, Lucas 5:12-16, 17-26 en el mismo capítulo, y Hechos 2:22. Y ambos profetizaron acerca del futuro. Levítico 26, 42, 44 y 45, y Jesucristo lo hizo en Lucas 21:7 y 23:44. Escuche bien y con eso terminamos. Realmente viola las enseñanzas de Moisés quien no cree en Jesucristo. Porque Jesús dijo: de mí escribió tanto Moisés como los profetas como David, de Jesús escribieron todos ellos. Entonces el judío que no cree en Jesucristo está contradiciendo a Moisés. Jehová Dios, ayúdanos a ser eficientes en la presentación del Evangelio, a estar preparados para poder ayudarle al judío a entender, no argumentar, no a pelear con él, para darle a entender acerca de su Mesías y que ellos puedan ser salvos. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén.